Hoy en día pienso que lo único cierto que tenemos en la vida es que vivimos en un mundo incierto. Nunca sabemos lo que puede ocurrir de un momento a otro y cómo nuestra vida puede cambiar en tan solo unos segundos. De pronto, uno piensa que ha construido la vida que desea, que vive en el lugar que quiere, que tiene al alcance de sus manos muchas cosas que le gustan y aparentemente ha llegado a un destino que ha elegido y en donde todo parece ser perfecto. Sin embargo, de pronto las cosas pueden cambiar y entonces llega, por ejemplo, en la experiencia que te cuento el día de hoy, el 19 de septiembre y llega un terremoto. Cuando llega el terremoto, que propiamente no ha avisado o ha sido tan breve el momento que no he escuchado, me doy cuenta que todo se vuelve vulnerable. El edificio empieza a crujir a más no poder. Los recubrimientos de las paredes se empiezan a arrancar. Los cuadros empiezan a caer, se empiezan a torcer. Un gran espejo, que es la pieza más pesada de mi casa, se cae sobre la barra de la cocina. Y de pronto lo único que pienso y que siento es, por favor, así no. Quiero la oportunidad de seguir vivo y de poder salir de aquí. Cuando las cosas aparentemente se empiezan a calmar, estoy buscando un punto de salida. Pero pasar debajo de ese espejo que ha bloqueado la entrada me parece sumamente riesgoso, porque si salgo debajo del espejo puede haber otro movimiento y terminar de caer sobre mí. Pasar por encima también lo es. Entonces brinco por la barra de la cocina y empiezo a bajar por la escalera del edificio. El edificio sigue crujiendo. La gente está apresurada. Y finalmente logro llegar a la Avenida Juárez del centro histórico de la Ciudad de México. Hay muchísima gente en la calle. Cruzo la calle y de pronto me siento en una banca. Y al estar sentado, volteo a ver el edificio, aún yo con una sensación de mareo, pero tengo una sensación que es lo que comparto el día de hoy. Puedo perder todo lo que está allá adentro, pero lo más valioso lo tengo ya, mi vida. Me doy cuenta en este instante que a pesar de que pueda tener muchos recuerdos adentro de mi departamento, muchas cosas que he considerado emocionalmente valiosas, emocionalmente importantes, porque estoy lleno de cosas que me recuerdan mi propia historia de vida. A pesar de todo eso, puedo perder todo eso también y saber que tengo lo más valioso. Mi vida, mi salud, mi experiencia, mis capacidades, mis habilidades, mis posibilidades. Y es donde me doy cuenta que podemos realmente soltar nuestros apegos. Es maravilloso tener cosas materiales, pero comprender que en la incertidumbre de la vida, lo más valioso somos cada uno de nosotros. Y por supuesto, me encantaría que reflexionáramos en esto y que realmente te dijeras, ¿estoy consciente del valor de mi vida? ¿Estoy consciente del valor de mis habilidades, de mis experiencias, de mis capacidades, de todas las cosas que tengo yo para mí mismo? Porque yo pensé en ese instante también que aunque el edificio cayera, cosa que no sucedió, yo podría volver a empezar a partir de la experiencia, de hacer algo, de vender productos, de dar clases de los temas que conozco. Es decir, me quedaba con mi experiencia de vida, con mis capacidades y por supuesto con mi salud y con mi vida. Hay que aprender a dejar de sufrir por tantas cosas que sufrimos todos los días, por discutir por todas esas cosas que de pronto discutimos tratando de que nuestro ego le gane a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro amigo, a nuestro jefe. Si realmente valoráramos lo que profundamente tenemos, que es a nosotros mismos, disfrutaríamos más como una colectividad la vida que tenemos, que es tan breve en el planeta Tierra.
Si realmente tomáramos conciencia de que lo único que existe es el aquí y el ahora, y que si bien es cierto que podemos construir vidas mejores, hay que aprender a ser agradecidos por lo que tenemos el día de hoy. Quizá no tenemos la vida que desearíamos tener, quizá quisiéramos que fuera muchísimo mejor, y está bien, pero ser agradecidos hoy con lo que hoy tenemos para ser felices hoy. Ese día, en esa banca de la Alameda Central de la Ciudad de México, pensé que bastaría una cama, un plato de comida, un techo y una frazada para que yo pudiera empezar a reconstruir mi vida. Hay gente que ni siquiera tiene eso. Yo sabía que tenía un amigo al cual podía llamar para irme a resguardar a su casa, para irme a quedar porque no quería regresar a donde estaba. Pero a veces, insisto, lo que necesitamos es reconocer con agradecimiento lo que tenemos el día de hoy, aunque pueda parecer muy poquito, para que desde una postura de felicidad, de gratitud y de plenitud, podamos enfocarnos, por supuesto, en aprender nuevas habilidades, en desarrollar nuevas experiencias y en construir la vida que realmente quieres vivir. Muchas gracias por tus comentarios, bienvenido tu like y tu suscripción, y espero que nos encontremos en otro video. Hasta pronto.